Va a estar el micrófono circulando, por favor, no sean tímidos, levanten la mano y nosotros le vamos a ceder la palabra. Bueno, sí, una pregunta. Primero partiendo por el final, que si bien es cierto están invitando a todos a participar, yo vi ahí que eran 100 encuestas. Me parece que a lo mejor se podría ampliar esa muestra pensando en el total de los colegios de Chile. Y lo segundo, que a lo mejor lo dijeron, yo llegué un poco más tarde, si esta innovación planteada desde la base, por así decirlo, hacia arriba, va con un foco, o sea, ¿por qué lo digo? Cuando los países que vemos, que tratamos de seguir, ¿cierto?, los casos exitosos de educación en el mundo, tienen mejoras estructurales desde todo, del colectivo, pero teniendo un sentido hacia donde quieren mejorar. Entonces mi pregunta es que si esta cultura de innovación va hacia un lado, tiene un sentido, y segundo, si hay alguna experiencia en el mundo en que la innovación se haya hecho desde los colegios hacia arriba, hacia todo el sistema educacional, si tenemos experiencia internacional en eso. Eso sería mi pregunta. Hay dos temas claves. Uno, la innovación necesita foco, un foco de mejora. Eso es muy cierto. Por eso parte de la metodología para hacer el acompañamiento a los colegios seleccionados pasa por ayudar a los colegios a identificar sus focos. Y muchas veces no es claro entender cuáles son los focos de problema y en qué se debe mejorar. Y en esto es algo en el que vamos a acompañar a los colegios. El diagnóstico tiene un sentido más amplio. Es entender las barreras y las fortalezas que tiene la cultura de un colegio para innovar. Es muy interesante preguntarse si hay experiencias internacionales donde la innovación sea bottom-up. Y de hecho, la evidencia internacional indica que países que son líderes, por ejemplo, como Finlandia, y donde uno tiende a pensar que todo es de arriba hacia abajo por el fuerte financiamiento que tienen público de la educación, los colegios tienen gran autonomía para decidir cómo mejorar sus propios resultados. Y además eso acompañado de que la profesión docente es muy fuerte, que los educadores se quedan por mucho tiempo en los establecimientos, permite que las iniciativas de mejora surjan de manera local. Es cierto que hoy día no podemos decir que haya un compromiso o un foco claro de hacia dónde va la mejora en Chile. Pero por eso también es que los invitamos a ver un proyecto como que tiene una perspectiva de futuro. Estamos construyendo y evaluando cómo mejorar las capacidades para hacer innovación. Y no podemos esperar a que haya un compromiso estatal claro y un foco estatal único. Necesitamos comenzar los procesos de mejora mucho antes. Buenos días. Agradezco mucho la invitación a este evento y felicito la iniciativa de poder prestar ayuda técnica de carácter fino, digamos, a los establecimientos educacionales. Tengo dos preguntas principalmente. Uno es cómo ustedes ven la evolución legislativa que está ocurriendo, si eso va a calzar, si es una amenaza para con lo que está pasando con los colegios. Hay muchos sostenedores que están tomando decisiones radicales respecto de esto. Y lo otro es que quería preguntar ¿qué diferencia tendría esto con algunos procesos que ya están instalados en la cultura chilena, como por ejemplo las propuestas que tiene la Fundación Chile de, digamos, hacer intervenciones en los colegios para hacerlos mejorar, o también he sabido de colegios que han utilizado asesorías para poder establecer normas, como por ejemplo la norma ISO 9001 para mejorar procesos. Eso ya está andando acá y obviamente tiene un costo elevado. Si esto es algo muy diferente a eso, o ¿qué distingue a esta propuesta? Gracias de nuevo por la pregunta. Yo me voy a desmarcar de tu primera pregunta. Y mi primera respuesta es que este proyecto no tiene una relación directa con los cambios estructurales que se están dando en la educación, los proyectos legislativos. Una cosa es el financiamiento, ¿no? Y otra cosa es cómo se mejora la calidad. Entonces nuestro proyecto por eso apunta a un mediano plazo a cómo podemos mejorar la calidad de la educación. En ese sentido nos desmarcamos un poco de los proyectos de discusión actuales, aunque entendemos que es un momento especialmente delicado para los colegios particulares subvencionados. Esperamos que este proyecto, sabemos que no llega en el mejor momento para algún sector de establecimiento. Pero de todas maneras los invitamos a participar, al menos en esta fase inicial,
que es un diagnóstico que de muy bajo impacto y que es muy fácil de hacer. Toma solo 2 semanas participar en el diagnóstico. En segundo lugar, tomando la otra parte de la pregunta, ciertamente han habido muchas instituciones que han tenido propuestas de cómo mejorar sistemáticamente. Una de ellas, la estandarización de procesos ISO. Nosotros ahí queremos distinguirnos. Este proyecto de mejora no apunta a no es la única solución la estandarización de procesos. Y lo que hemos visto, mucho más grave, es que a veces la estandarización de procesos conduce a una rigidez que no permite mejorar. No sé si han escuchado hablar de algo que está vinculado a la norma ISO, que es procesos de mejora continua. Entonces, los procesos de mejora continua son que dentro de la norma ISO se incluye el proceso para cambiar el proceso. En general, la mejora continua de los programas ISO no funciona mucho. Primero porque es un proceso que es motivacionalmente muy débil. Te invito a mejorar continuamente a través de la modificación de procesos. Tenemos un mensaje distinto, más claro, más directo. Podemos innovar. Y nuestro énfasis no es a la estandarización de los procesos, sino a la cultura de colaboración. No es solo que seguir el proceso estrictamente, sino cómo conversamos tú y yo para tener ideas de mejoramiento, cómo las seleccionamos de mejor manera, cómo como líder del establecimiento estimulo a que otras personas tengan cada vez más ideas de mejora. Nuestro foco y lo que nos distingue de Fundación Chile, de las agencias técnicas que han estado certificando en ISO, es que vamos con un fuerte foco en la cultura. Cómo trabajamos de manera cotidiana y a diario para mejorar. Y por eso es que el diagnóstico, y este diagnóstico, como tú bien dices, fino, es una parte esencial. Antes de comenzar cualquier cosa, debemos entender la cultura de colaboración de tu establecimiento. Sí, solamente para complementar, nosotros queremos partir de lo que realmente está ocurriendo en los colegios. La verdad es que no podemos empezar a hacer soluciones si no tenemos claro cuál es la situación actual del establecimiento. Yo creo que sería irresponsable exportar o importar cosas de otras partes sin entender lo que está pasando primero en nuestra realidad. Y para eso nosotros hacemos énfasis en el diagnóstico, como investigadores, como también como ejecutivos, como personas que están comprometidas con la educación. Nosotros nos parece importante primero entender los procesos antes de proponer soluciones, y especialmente esas soluciones que sean en conjunto con los establecimientos. Nosotros no somos genio ni verdades que el fondo que traen la verdad revelada. ¿Ves? Me acabo de equivocar, pero voy a salir jugando. Y por lo tanto queremos hacer esa construcción con ustedes. Y por eso es importante que en este proceso de acompañamiento, que a lo mejor son pocos establecimientos, a lo mejor, yo sé, puede sonar mezquino, pero queremos aprender a hacerlo bien. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante partir de un diagnóstico y tomando ese diagnóstico poder seguir apoyando en un proceso que es un proceso con el colegio, un proceso que es simétrico. O sea, no, en el fondo nosotros no somos alguien que viene a intervenir, sino nosotros venimos a alguien que venimos a ayudar y a colaborar. Yendo al punto de la innovación, me parece fantástico, nosotros estamos muy de acuerdo con eso y lo digo muy empoderado de eso, del concepto de innovación que ustedes están propiciando aquí. De verdad que nos ha costado encontrar esa comunicación con el concepto, digamos, cómo se hace y se empodera a la gente de esta nueva idea, o sea, no es nueva, digamos, pero tan particular que es, digamos, que en general, dado estas cuestiones de estandarizaciones, entonces nos obligan a tensionarnos con la innovación y no hacerlo como una cuestión cotidiana, que nos desafía y que nos lleva a mejorar, digamos. De ahí, absolutamente de acuerdo. Me preocupa un poquito porque los establecimientos educacionales nos llevan a puro diagnóstico, digamos, y evaluación de la evaluación de la evaluación, y al final no sabemos por qué estamos evaluando, de qué estamos evaluando. Entonces es una tensión tremenda a la que estamos sometidos en los establecimientos educacionales, con la agencia de calidad, con la superintendencia de educación, con esto, con lo otro, qué sé yo, 50 cosas que se nos están allí presionando. ¿Qué va a aportar? Porque como van a quedar 5 nada más, ¿qué le va a aportar a esos 95 el diagnóstico? Esa sería mi pregunta específica. Bueno,
Bueno, nosotros queremos que el tema de la innovación, como decía, está a la base. Entonces, todo el mundo de alguna forma quiere saber su número. La agencia de calidad quiere saber cuál es el número del CIMSE, la agencia de calidad, la superintendencia quiere saber el número de la gente que va a los establecimientos, pero la pregunta que yo te hago es que, de alguna forma de vuelta, es ¿qué significan para ustedes los números que le diga de vuelta? Nosotros queremos que los números que ustedes le devolvamos, por decirlo así, tengan sentido. Nosotros no queremos devolverle así como en el CIMSE el número que es 42. O bien, no sé si ustedes vieron la película, ¿cuál es la respuesta del sentido del universo? La respuesta es 42. ¿Qué hago con eso? ¿Se fijan? A mí como investigador también es una cosa que me tensiona, ¿no es cierto? Estamos con los colegios establecimientos. A mi hijo ahora en segundo básico le toca dar el CIMSE. ¿Qué le van a decir a mi hijo si yo lograra, después de mucho esfuerzo, lograr que me den el número? Me van a decir 252. Bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Se come? Yo creo que lo importante aquí es que nosotros en el fondo no le vamos a dar el número 252, sino queremos darle un detalle específico de lo que significan los aspectos de la cultura de innovación con los elementos, ¿no es cierto?, que son más obstáculos que ustedes están enfrentando, y por lo tanto a ustedes nosotros queremos que ese reporte les sirva. Y yo creo que en ese sentido queremos transformar este diagnóstico en una herramienta útil para la escuela. Cosa que en el fondo, si ustedes dicen, mira, ¿sabes que tengo que hacer el plan de mejora? Pucha, pero ¿sabes qué? Tengo que hacer el plan de mejora, o la cosa que me piden del ministerio. ¿No creen que deberíamos en el fondo primero generar ciertas condiciones para que esos planes de mejora puedan ocurrir? ¿Y cómo yo puedo saber si tengo las condiciones de plan de mejora para elaborar ese plan? No solamente elaborar el plan de mejora, porque ustedes saben que el papel resiste mucho, sino qué pasa al momento de yo quiero implementar ese plan de mejora, ¿no es cierto? Y que evidentemente lo que yo comprometa en ese plan de mejora al final tenga los resultados que yo espero, ¿no es cierto? Y ese plan de mejora ojalá tenga otras cosas más cualitativas, pero eso es otra discusión que se escapa, ¿no es cierto?, a este desayuno, que más allá del CIMSE, ¿no es cierto?, que el CIMSE no es todo. Yo por lo menos personalmente, y a nombre del centro también lo digo, es algo que a nosotros también nos preocupa, y que nosotros nos queremos que esos números de las evaluaciones estandarizadas sean lo único, ¿no es cierto?, que sirva como para entender, ¿no es cierto?, cómo está funcionando la calidad de la educación. Pero para terminar y darle la palabra a Francisco, en el fondo nosotros queremos devolverle un instrumento que sea útil, un instrumento, y por eso la evolución, no como el CIMSE o otro instrumento que le digan ya, 42, y en el fondo todo después empecemos a correr como cucarachas locas, ¿no es cierto?, para aumentar su número, pero sin saber cómo, ¿no es cierto? Nosotros queremos decirle en el fondo, ustedes están débiles y cómo, y también en el tema de aprendiendo a desarrollar este acompañamiento, es cómo también ayudarle a mejorar cuando esos ciertos elementos estén bajos. Y con esto le cedo la palabra a Francisco. Para los 100 colegios que participen, y la verdad es que les confieso que estamos haciendo todos los esfuerzos para que si llegan 200 podamos aumentarlo de alguna manera. Me comprometo hoy día a 100, nos encantaría hacerlo más. Nuestro compromiso es que la información que les entregamos va a ser útil. No es, como dice apertura interna, 45 puntos. No, es ¿qué es la apertura interna? ¿Cómo se podría mejorar la apertura interna? ¿Por qué la apertura interna contribuye a una cultura de innovación en tu establecimiento? Es información contextual que permite tomar decisiones, y como este es un proyecto de mediano y largo plazo, esperamos que los colegios puedan volver a evaluarse cuando repitamos esto el año 2000, a finales del 2015, y ver qué pasó en el tiempo. Ver si los planes y las acciones de mejora tuvieron un efecto en la cultura de innovación del colegio. Entonces, nuestro compromiso es entregar un producto de altísima calidad. Me atrevo a decir a una calidad, espero, muy superior a la que han entregado otras agencias técnicas. Mi nombre es Andrea Detmer, de la Universidad Católica, y también los felicito. Creo que es una iniciativa importantísima y muy innovadora también. Y tengo dos preguntas. La primera es si es que en alguna de las dos etapas van a incluir a otros actores claves del proceso educativo, como son los alumnos o exalumnos o los padres, que también pueden dar distintas perspectivas sobre los procesos. Y lo segundo es en el entendido, y quizás entendí mal, pero en el entendido que en el fondo en este caso la innovación está con foco en la calidad. Mi pregunta es qué relación o cómo conversa ese tipo de innovación para la calidad en el proceso educativo con la innovación ya de los graduados, en el fondo de cuando ya salen del colegio, en términos más duros en el sentido de la innovación tecnológica o de la innovación de procesos y servicios en la sociedad en términos más amplios, más allá del proceso educativo. Gracias.
Déjame partir por tu segundo comentario. El foco de este proyecto no es tanto en cómo los estudiantes se convierten en agentes de innovación que hacen más cambios, sino estamos totalmente enfocados en cómo el establecimiento educacional puede ser un lugar donde se hace innovación para mejorar el establecimiento. Y en ese sentido, y retomando tu primera pregunta, así como les decíamos que educadores es un concepto amplio, que no es solo profesor, sabemos también que la comunidad educativa de un establecimiento incluye de manera esencial y central los estudiantes y los apoderados. Son agentes absolutamente clave. También en los establecimientos particulares subvencionados, el sostenedor. En los establecimientos municipales, el municipio. Por algunos temas técnicos, en esta primera versión del proyecto no vamos a contar con una encuesta para estudiantes, porque eso nos restringe tremendamente en el alcance que podemos tener, porque para hacer cualquier investigación con estudiantes necesitamos consentimiento informado de los padres. Entonces nos era imposible hacer una convocatoria tan masiva si incluíamos a los estudiantes. La participación de los apoderados es también clave. Pero por cierto, esto es la primera vez que se está haciendo, estamos concentrándonos predominantemente en los educadores del establecimiento. Pero tenemos en la mira para los próximos años, porque esperamos que esto siga creciendo, incluir cada vez más agentes claves de la comunidad educativa para considerarlos a todos en los procesos de mejora e innovación. Sí. Complementando lo que dice Francisco, y esto es muy importante, los establecimientos que participen en esta encuesta tienen que tener un cierto compromiso. ¿Por qué? Porque para que la encuesta sea representativa, una cierta cantidad de docentes, tiene que contestar la encuesta. O sea, puede llegar a lo mejor un director muy entusiasmado y decir, mira, ¿sabe? Contestemos esta encuesta. Contesta el director, contesta a lo mejor 1 o 2 docentes. Pero eso significa que después nosotros no podemos concluir mucho a partir de esa información si es que no tenemos un conjunto significativo de los docentes. O sea, la idea de esta preinscripción significa que el establecimiento nos va a contar cuántos docentes tienen, por ejemplo, para que nosotros podamos decir en último caso, ok, de los 10 docentes que tienen, contestaron 8. Sí, esta encuesta es realmente representativa de lo que está ocurriendo en el establecimiento, porque si en el fondo no tenemos esa información y no podemos en el fondo hacer un levantamiento razonable con respecto a la cantidad de personas que están involucradas en el establecimiento, no podemos concluir nada y decirles mucho, ¿te fijas? Entonces imagínate si eso lo llevamos a nivel de estudiante y lo llevamos también a nivel de padre. Entonces primero queremos tratar de avanzar con esta encuesta y después resolver esos temas, lo que significa la representatividad. Si podemos hacer un diagnóstico en el fondo que nos puede tomar más del tiempo que nosotros estamos tomando ahora para los próximos años, genial. Y ahí podemos incluir a la comunidad escolar ampliamente, en los estudiantes, pensando en resolver los temas de los consentimientos informados. Si uno lo va haciendo delicadamente, pero esos procesos requieren tiempo y por lo tanto ahora no lo estamos abordando porque hay que partir de algo. Y cuando uno quiere tenerlo todo, primero, bueno, nuestro enfoque es tratar de hacerlo de a poco, ¿cierto? Con las restricciones que uno tiene, con los fondos que uno tiene, pero lo importante es que esto vaya creciendo y por lo tanto agradecemos todos sus comentarios y feedback también para que nos ayude a mejorar, ¿no es cierto?, lo que va a ser este proceso en los próximos años.